Ok, gracias. Sí, disculpen, creo que está llegando tarde el audio. Y apenas me estoy dando cuenta. Voy a tener más paciencia para sus respuestas. Ok. Estábamos viendo pues lo de bioenergética, que es en resumidas cuentas una disciplina científica que estudia a los seres vivos, ¿no? Y todo lo relativo a las transformaciones de energía que llevan ellos a cabo, las transferencias y los mecanismos que regulan estos cambios de energía y transformaciones que implican, ¿no? Esto en los seres vivos. Uh-huh. Y bien, entonces, en general, pues es el estudio de transferencia de energía usando métodos físico-químicos. Y bueno, entre estos, pues veíamos que entre las moléculas principales que se estudian en este caso, en la bioenergética, es el ATP, ¿no? Adenosín trifosfato, que es una molécula que puede liberar una gran concentración de energía, ¿no? Y bien, en los sistemas biológicos veíamos que la energía que llega desde el Sol, recordemos que en los sistemas siempre llega energía del ambiente, de un factor externo, en este caso es el Sol, y más en los sistemas biológicos, recordemos que son sistemas que queman mucha energía, utilizan mucha energía, pero aún así han podido seguir en constante búsqueda de equilibrio. Recordemos que equilibrio como tal no, pero sí algo parecido. Y pues bueno, entonces, ¿cómo entra la energía a todo el sistema biológico que existe en nuestro planeta? Y en general la energía a todo el sistema de nuestro planeta, pues bueno, por medio del Sol. Y entonces las plantas, a través de la fotosíntesis, transforman esta energía solar en energía utilizable para ellas mismas, para ellas como seres vivos, y además transforman elementos inorgánicos en orgánicos para poder pues seguir viviendo o crecer, o dependiendo de las funciones biológicas que necesiten cada organismo. Y pues bueno, ayudadas de la energía solar, primero pues entra dióxido de carbono más agua y nos da, ¿qué es esto? A ver, ¿alguien se acuerda? Lo vimos la clase pasada. A ver, ya veo, Carmen. Ok, les voy a mandar rápidamente aquí la presentación. Ay, híjole, ¿cómo se las mando? Porque aquí no se puede, ¿verdad? Uh-huh. Ok, espérenme un momentito. Un segundito. Bien. Ok. Bien, entonces nada más déjenme grabar esto. ¿Sí? Ok. Para que pues tengan pruebas de su participación, ¿no? Entonces, ¿qué nos da? Que como resultado de esta fotosíntesis, pues el oxígeno más moléculas de glucosa, ¿no? Que ya es una sustancia, un compuesto que los seres vivos que no son, que los seres vivos pueden transformar y utilizar como alimento, ¿no? Y además que los seres vivos que no son autótrofos ya pueden consumir y procesar.
Recordemos que los que no son, los autótrofos sí pueden generar su alimento, o sea, sus sustancias orgánicas a partir de inorgánicas, pero los heterótrofos como los animales, etcétera, todos menos las plantas, las algas y algunas bacterias autótrofas, somos heterótrofos, ¿no? Entonces, bueno, nos dan entonces la glucosa o cualquier tipo de carbohidrato. En general la glucosa es de los más comunes y entonces después por medio de la respiración utilizando oxígeno pues podemos generar moléculas de alto contenido energético como lo son el ATP, que lo utilizamos para el trabajo biológico, ya sea para el ensamble de biomoléculas como grasas, proteínas y carbohidratos, también para el transporte de solutos o la contracción mecánica, en este caso de los músculos, ¿no? Y después se utiliza uno de los fosfatos, entonces se convierte en adenosin difosfato. Y entonces, por medio de otros ciclos o de otros, ¿cómo se llaman estos? ¿Cómo les llamábamos? Perdón. Sí, otras rutas metabólicas, perdón. Sí, me acordé. Pues vuelve a adherirse un fosfato y vuelve otra vez a ser adenosin trifosfato, etcétera, ¿no? Y bueno, aquí también entran las grasas y las proteínas. Veíamos el por qué es importante, por qué nos interesa el estudio de la nutrición, este estudio de la bioenergética en la nutrición animal, pues bueno, para conocer el metabolismo energético, para predecir la demanda de energía de un organismo animal y para conocer la capacidad de los alimentos para satisfacer los requerimientos de manera eficiente, perdón. No es lo mismo que comamos, y bueno, este es un ejemplo que se suele dar, ¿no? Unas sabritas y una pizza y, no sé, una Coca-Cola y una cerveza, a que comamos una ensalada de brócoli con zanahoria y pepinos y jícama, una sopa de pasta con caldo de pollo y más verduras, y un agua de sabor, a que comamos también solo agua y lechuga, ¿no? Cada alimento nos da diferentes contenidos nutricionales y también dependiendo de nuestra actividad física y del organismo que sea, obviamente, pues lo vamos a procesar y nos va a beneficiar o nos puede llegar a perjudicar, ¿no? Porque, por ejemplo, en algunos lugares, hablando de la alimentación humana, tenemos que consumen casi no comen frutas y verduras porque no los tienen disponibles, comen más granos o comen más grasas y carbohidratos, pero aún así se mantienen sanos, ¿no? Porque depende de la calidad de la comida. Mientras que también si una persona que no se mueve mucho, solo se mantiene en su casa, no hace ejercicio más que caminar de su cuarto al baño y a su cocina y a la sala, casi no quema, si se come, no sé, un plato de espaguetis entero, aunque tenga verduras, muchas verduras, no lo va a procesar de la misma manera que alguien que hace ejercicio, ¿no? Que hace muchísimo ejercicio. Igual a la persona que no se mueve puede que necesite consumir menos para no acumular muchos lípidos, mucha grasa, o le sea suficiente si come poquito, ¿no? Y si alguien que hace mucho deporte, puede que cierta cantidad sea suficiente o que le falte alimento para poder nutrirse efectivamente y llevar a cabo las actividades que tiene en el día a día, ¿no? O bueno, ya un ejemplo con los animales, no es lo mismo que, por ejemplo, el efecto que tienen algunos medicamentos o alimentos en algunos animales que en otros. Por ejemplo, el alcohol
algunos animales sí los podemos procesar y otros no. Si le das alcohol, es decir, una cerveza, un whisky, un mezcal a un perro o a un gato, por ejemplo, los puedes matar, ¿no? Porque ellos no pueden procesar el alcohol. En cambio, el ser humano sí. Hay otros primates que me parece que también, y algunos elefantes, ¿no? De hecho, se piensa que una de las formas en las que el ser humano pudo sobrevivir a lo largo de tantos miles de años y pudo evolucionar hasta donde estamos, llegar hasta donde estamos, fue gracias a que nosotros pudimos procesar el alcohol y entonces no nos morimos de sed, tuvimos más opciones para en tanto a lugares y cosas que consumir, y entonces pues pudimos llegar hasta donde estamos ahora, ¿no? En cambio, otros animales necesitaban sin excepción, fuentes de agua más cercanas, y el no poder consumir el alcohol, pues no podían estar en otros lugares, ¿no? Necesitaban una fuente de agua directa para poder sobrevivir, ¿no? Bien. Y bueno, también otra parte con el metabolismo es que si les damos, no sé si han escuchado que se dice que si le das chocolate a un perro, un ser humano lo puedes disfrutar bastante, pero si le das un chocolate a un perro, también le hace daño a los gatos, y seguramente a otros animales, pero ahorita con este ejemplo a un perro, entre más contenido de cacao, es decir, entre de más calidad sea el chocolate, se pueden morir. ¿Por qué? Porque los perros, los gatos, no procesan de la misma manera los compuestos químicos que lleva este chocolate, que lleva el cacao, que los humanos. Entonces, en este caso, en este ejemplo, los perros, si comen un chocolate de buena calidad, no lo van a disfrutar, sino que se van a morir, ¿no? Les da taquicardia, para salvarlos les tienen que hacer, no sé, lavados de estómago, etcétera, etcétera, ¿no? Y aún así a veces no sobreviven. También respecto a los alimentos, a los medicamentos, hay medicamentos que sí surten efecto en algunos animales y en otros no. En otros los pueden matar, ¿no? Como el paracetamol. El paracetamol puede hacer efecto y puede ayudar en los seres humanos. Creo, no estoy seguro, no me tomen la palabra. Al perro no estoy seguro si los puede matar, pero puede que no. Pero los gatos, por ejemplo, sí los puede matar si les das paracetamol o aspirinas, ¿no? Entonces, todo esto es importante saber tanto en la nutrición como en cuanto a los medicamentos. Es importante saber que no todos los organismos funcionamos igual. Ahorita pues son las bases, pero pues al momento de manejar estos, a los animales, a la parte pecuaria, pues es importante saber qué es lo que puede consumir cada organismo que está a cargo de nosotros, ¿no? Que estamos manejando. Bien. Y pues bueno, tenemos que los organismos vivos difieren de materia inerte en cuanto a su complejidad molecular y su ordenación estructural, ¿no? Tanto la bioenergética habla de la nutrición animal, tiene que ver con la nutrición animal, como la nutrición animal tiene que ver con la bioenergética y los organismos animales, y los organismos animales también tienen que ver con la bioenergética y la bioenergética en los organismos animales, ¿no? Y bueno, después veíamos que uno de los principales puntos para la medición de los intercambios de calorías, en este caso calor, es ¿no? ¿Por qué les llamamos calorías? Primero, porque porque es una unidad que es medida como la cantidad de calor necesario para aumentar la temperatura en 1 gramo de agua
de 14.5 a 15.5 grados Celsius, ¿no? Es decir, más o menos, sí, la cantidad de calor, ¿no? Es decir, una caloría, que se abrevia como cal, es esto, ¿no? 100 calorías es igual a 1000 calorías es igual a una kilocaloría. Y 10 a la 6 calorías es igual a 1000 calorías o una, 1000 caloría, ¿no? Milocaloría. Perdón. Disculpen, no me acuerdo bien del nombre, pero se los digo en la próxima clase. Ok. Y bueno, tenemos aquí que también el joule es si la caloría es la cantidad de calor necesario para aumentar la temperatura de 1 grado de agua, que entonces un joule, que veíamos que también es una forma de medir la energía, es la energía necesaria para acelerar 1 gramo a 1 centímetro por segundo, es decir, hacer que 1 gramo de materia, de cualquier tipo de materia, pero materia, vaya a 1 centímetro por segundo, ¿no? Y una caloría entonces es equivalente a 4.184 joules. ¿Sale? Esto pues para poder hacer mediciones de los intercambios de energía y de calor. ¿Sale? Bien, veamos después. ¿Cuáles son las funciones del metabolismo entonces en un ser vivo? Bueno, primero obtener energía química de las moléculas combustibles o de la luz solar, conservar los principios nutritivos exógenos en sillares de construcción o precursores de los componentes macromoleculares de una célula, ensamblar estos componentes para formar proteínas, ácidos nucleicos y otros compuestos celulares, y formar y degradar biomoléculas, necesarias para las funciones especializadas de las células, ¿no? Para todo esto nos sirve el metabolismo. Y bueno, tenemos nuestro metabolismo, como habíamos visto en la clase pasada. Las reacciones metabólicas se pueden dividir en dos, ¿no? Anabólicas y catabólicas. Anabólicas en síntesis, es decir, cuando las moléculas pequeñas se juntan en moléculas más grandes, o bueno, las moléculas, a partir de varias moléculas juntas, se hace una más grande, y catabólicas, que es la degradación, donde a partir de una molécula compleja más grande, se divide, se degrada y se convierte en varias moléculas, ¿no? Y bueno, estas dos reacciones tienen diferentes características, ¿no? Nos sirven para diferentes cosas. Un segundito. Bien. Ok. Entonces tenemos aquí que en las reacciones anabólicas, es decir, de síntesis, aquí se acumulan energía, mientras que en las catabólicas, cuando se degradan las moléculas más complejas, se libera energía, como pudimos ver aquí, ¿no? Como pudimos ver aquí, estas moléculas, al separarse, liberan energía para poder llevar a cabo el trabajo biológico, y aquí esta molécula, al volver a unirse, al volver a ver una síntesis, y juntarse esta energía, pues se acumula nuevamente, ¿no? Al ATP. Y bien.
Entonces aquí la energía es positiva y el cambio de energía, es positivo. Y aquí en la catabólica el cambio de energía es negativo, ¿no? La formación de estructuras, aquí hay formación de estructuras complejas, como les había mencionado, y aquí se forman estructuras simples a partir de estructuras complejas. Y estas reacciones no son espontáneas. Es decir, se necesitan hacer bastante energía y hacer otro tipo de reacciones para que se lleven a cabo, mientras que las reacciones catabólicas pueden ocurrir de manera espontánea, es decir, de un momento a otro, sin muchos procesos, con la ayuda de un catalizador inicial, ¿no? Recordemos, veamos que un catalizador es aquella sustancia, aquella molécula que ayuda a que se vaya, al juntarse con otras sustancias, ayuda a que un proceso se lleve a cabo mucho más rápido del que sin ayuda de este se haría, pero que no cambia en absoluto la fórmula química original, ¿no? Las fórmulas químicas no interviene, o lo único que interviene es para que sean más rápidas las reacciones, pero las sustancias químicas no cambian. Bueno, no cambian debido al catalizador. El catalizador sigue estando con su estructura química, con su fórmula química, y las únicas que cambian después de este proceso son las otras sustancias, ¿no? Pero no se combinan con el catalizador. Y bueno, ¿qué nos estudia entonces el metabolismo energético? La ingestión calórica de los alimentos, las regulaciones metabólicas, los procesos oxidativos que permiten el uso de la energía, las síntesis metabólicas de reserva de energía, la fijación de energía en el organismo y las pérdidas como energía calórica, ¿sale? Recordemos que cuando un organismo hace trabajo y procesa su energía, la utiliza, hay energía que ya no es utilizable y entonces se pierde en forma de calor. El resto de la energía está más sintetizada y pasa al siguiente nivel, pero la energía, hay cierta parte de la energía que se pierde, ¿no? Y bueno, ¿cuáles son los enfoques del metabolismo energético? Bueno, tenemos aquí dos: el empírico descriptivo y el análisis fisiológico y bioquímico del metabolismo, ¿no? ¿Hasta aquí vamos bien, jóvenes? Bueno, en lo que me respondan, esperen un segundo, ya vengo, ¿eh? Bueno, supongo que hasta aquí vamos bien. Continuamos entonces. Les decía entonces que los enfoques para el metabolismo energético que se suelen tomar es el empírico descriptivo o el análisis fisiológico y bioquímico del metabolismo, ¿no? Y bien, el empírico o descriptivo nos ve la relación entre la energía consumida y retenida por el animal
y su objetivo es predecir la respuesta del animal, ¿no? Mientras que el análisis fisiológico y bioquímico del metabolismo hace ensayos de calorimetría. ¿Sale? Entonces ambos ven el metabolismo energético, pero uno lo ve desde la parte más numérica y la otra lo ve, bueno, el primero más bien lo ve desde la parte, ¿cómo se puede decir? Causa-consecuencia, de una forma más, pues sí, ver las reacciones, las respuestas, mientras que la otra, la última, lo ve de una manera más numérica, ¿no? Y bueno, tenemos aquí una clasificación metabólica de los organismos y nos divide a los tipos de organismos en 4 partes. ¿Cuál es la fuente de carbono de estos organismos? La fuente de energía para estos organismos. ¿Quiénes son los dadores electrónicos en estos organismos? Y algunos ejemplos para estos tipos de organismos, ¿no? Y tenemos aquí, en el primer tipo de organismos, los fotolitótrofos, donde su fuente de carbono es el dióxido de carbono, el CO2. Su fuente de energía principal es la luz y los dadores electrónicos son los compuestos orgánicos. Algunos ejemplos de los fotolitrótrofos son las células verdes de plantas superiores, algas, cianofíceas, y bacterias fotosintéticas, ¿no? Recordemos que hay bacterias que son heterótrofas, bacterias autótrofas, que serían estas, y hay bacterias autótrofas fotosintéticas que utilizan la luz como fuente de energía, y las quimiosintéticas que hacen reacciones que su fuente de energía son algunas reacciones químicas, ¿no? Luego están los fotoorganótrofos, donde su fuente de carbono son los compuestos orgánicos también. Su fuente de energía es la luz, al igual que con los fotolitrótrofos, pero estos utilizan compuestos orgánicos en lugar de CO2. Y los dadores de electrónicos son los compuestos orgánicos también. Y algunos ejemplos de estos organismos son las bacterias púrpuras no sulfatadas. Después tenemos los quimiolitótrofos, que utilizan también el CO2 como fuente de carbono, pero la fuente de energía aquí son las reacciones óxido-reducción, ya no son la luz, ¿sale? Y sus dadores de electrónicos, de electrones, son los compuestos inorgánicos, el hidrógeno como bimolécula, el azufre, el H2S y el NH3. ¿Alguien se acuerda? Ya lo vimos en los ciclos biogeoquímicos. ¿Cuál es, qué compuesto es el H2S y el NH3? A ver, vamos a ver. Híjole, ya no están Laura ni... ¿O sí? No. Bien. Vamos a empezar a preguntar. Ok, ya se le va a poner a usted. Entonces... A ver, no, ¿quién no ha participado?
Bien, Carmen, sí, es el amoníaco, en su caso es el NH3, es el amoníaco. Ok. Y en lo que nos responde su compañero, continuamos, ¿sale? Bien, sí, así es, Dalia. Bueno, ya le ganó su compañera Dalia. La siguiente pregunta ya le tocará a usted, pero muy bien, sí, así es, ácido sulfídrico. Entonces, estos son los compuestos, el ácido sulfídrico y el amoníaco, los que dan los electrones en este tipo de organismos, ¿no? Los quimiolitótrofos. Y algunos ejemplos son las bacterias desnitrificantes y las bacterias que utilizan hidrógeno, azufre y hierro, ¿no? Y finalmente tenemos los quimiorganótrofos, que son fuente de carbono principal son los compuestos orgánicos, al igual que los fotoorganótrofos, fotoorganótrofos. Y la fuente de energía aquí también es de reacciones óxido-reducción, mientras que los dadores electrónicos de electrones son los compuestos orgánicos, al igual que los fotoorganótrofos y los fotolitótrofos, ¿no? ¿Y quiénes son estos organismos? Pues entre ellos entramos nosotros, ¿no? Todos los animales superiores, microorganismos, células vegetales no fotosintéticas. Es decir, recordemos que también algunos organismos vegetales, entre los que entran también las plantas, no todas las células de las plantas llevan a cabo la fotosíntesis, ¿no? Y utilizan el CO2, también tienen células, partes de la célula que utilizan oxígeno. Entonces, bueno, también estas células vegetales no fotosintéticas llevan a cabo estos son clasificados como los quimioorganótrofos, ¿no? Entonces, si vemos en este cuadro, tenemos estos dos organismos que usan la fuente de energía como fuente de energía la luz, y estos dos organismos que utilizan como fuente de energía reacciones óxido-reducción. Luego, estos organismos y estos utilizan como fuente de carbono el CO2, mientras que estos organismos y estos utilizan compuestos orgánicos. Se pueden dividir de 2 en 2, ¿no? Dependiendo de la fuente de carbono y de la fuente de energía. Y en cuanto a quiénes son los dadores de electrones, se dividen igual en 2, ¿no? Los que, pero bueno, aquí ya en la primera división entran 3 tipos de organismos, que son los que utilizan los compuestos orgánicos, y solo los quimiolitótrofos usan compuestos inorgánicos, ¿no? Como dadores de electrónicos. Que hay que tener en cuenta que no es lo mismo a que creen su alimento a partir de compuestos inorgánicos u orgánicos. Esos son diferentes, ¿sale? Y bueno, aquí ya tenemos los ejemplos de estos tipos de organismos. Bien. Y bueno, ¿cuáles son las leyes de la termodinámica que entran en en la bioenergética? Pues bueno, ya no tengo pila. La primera es la que nos dice que la energía no se crea ni se destruye, ¿no? Solo se transforma en otro tipo de energía, como veíamos también con la materia, ¿no? Solo que en la energía, pues, cierta calidad de energía no se pasa por completo al siguiente nivel de organización,
sino que ya no queda utilizable para los seres vivos y entonces se pierde, por decirlo de alguna manera, ¿no? Luego tenemos que todas las formas de energía pueden ser convertidas cuantitativamente en calor. Y como último tenemos que el calor generado en una transformación neta es independiente de la vía seguida para la conversión. Es decir, no importa cuál sea la vía, finalmente se va a generar cierta cantidad de calor, ¿no? Bien. Un segundo, voy a conectar mi compu. Esperemos que no se corte la llamada. A ver, déjenme.